hablas algo equivocadamente, puedes hacer que hasta el mejor ánimo se decaiga, ¿verdad? Pero cuando tú y yo hablamos palabras que edifican, que levantan en algún lugar, ¿verdad? Esas palabras cambian totalmente el ambiente. Jesús cuando hablaba, la gente se asombraba. La gente veía a Jesús y decía, es que Él habla con autoridad. Él es alguien que habla con doctrina y dice, no habla igual que los fariseos. Las palabras que Jesús hablaba siempre cambiaban el ambiente donde quiera que estaba. Las personas podían recibir lo que Jesús hablaba de una manera diferente. Y bueno, hoy tenemos un tema que definitivamente es muy interesante y muy necesario para todos nosotros. Este tema hoy lo hemos titulado ¿Qué hablamos en medio de las crisis? Por favor, pregúntale al que tienes ahí a un lado, ¿qué hablas cuando estás en crisis? ¡Auch! ¿No? Es como cuando de repente a medianoche vas rumbo al baño con las luces apagadas y te tropiezas con la mesita. ¿Qué es lo primero que te sale de la boca? Ahí te das cuenta lo que hablas en medio de las crisis, ¿verdad? ¡Ups! Soy un tonto, ¿no? ¿A cuánto se le salen ese tipo de cosas? O algunas peores, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos en medio de las crisis? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que expresamos? Fíjate lo que dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 13 al 18. Proverbios 3 del 13 al 18. Gracias a Dios, ahora ya tenemos hasta en la pantalla las citas para que las podamos ver. Muy bien. Pues antes de continuar o de iniciar con este tema, vamos a orar juntos. Hemos estado orando por las familias y bueno, ¿cuántos tienen familia aquí? Todos tenemos familias, ¿verdad? Entonces te voy a pedir que tomes un minuto para orar por tu familia. Levanta tu voz delante de Dios y pídele a Dios, Señor, bendice a mi familia, ayúdale a mi familia, toca su vida, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy estamos tomando este minuto, este momento, Señor, para levantar a nuestras familias, bendito Padre. Te pedimos, bendito Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les abraces, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, porque nuestra familia haya paz, Señor, porque toda división sea destruida, bendito Padre. Oramos, Señor, porque nuestra familia, bendito Padre, en el nombre de Jesús, bendito Señor, tu presencia y tu poder transformen las vidas y los corazones de cada uno de tus hijos, Padre. Señor, te damos gracias, bendito Padre, porque sabemos que nos escuchas y que nos respondes, Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Ahora dile conmigo, Señor Jesús, hoy te pido que tú me hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice ahí, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Es impresionante cuando la palabra nos habla acerca de la sabiduría, cuando nos habla acerca de la inteligencia. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque cuando nosotros hallamos la sabiduría, la inteligencia, ¿verdad? Lo que estará sucediendo es que estaremos cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar. Dice que esta sabiduría, su ganancia es mejor que la plata y mejor que el oro. La semana anterior veíamos cómo el dinero es importante, pero sin embargo no es lo más importante. Podemos tener el dinero, pero si no tenemos la sabiduría para poder utilizarlo, entonces no nos serviría de nada.
Por eso nos habla la palabra de que es importante que tú y yo podamos obtener, hallar, encontrar la sabiduría, porque a través de ella, dice la palabra, que tenemos todo lo que necesitamos. Hablábamos la semana anterior de Salomón. Oraba a Dios, Dios le decía a Salomón, como él era el sucesor para ser el rey sobre Israel, Dios le dice: pídeme y te daré lo que tú necesites, lo que tú quieras. Si Dios te hiciera ese tipo de peticiones, yo creo que harías un pergamino como de 30 cuadras, ¿no? Ya sé lo que quiero y empiezas a pedir. Pero sin embargo la palabra nos enseña que Salomón fue corto en sus palabras. La Biblia nos enseña que cuando oremos a Dios sean pocas nuestras palabras, que no usemos vanas repeticiones, sino que seamos específicos. Y Salomón, ¿qué le pidió a Dios? Le dijo: Señor, dame sabiduría. Salomón entendió algo. Salomón entendió que cuando tú y yo tenemos sabiduría, podemos administrar bien las cosas. No importa cuánto tengas, mucho o poco, pero cuando tienes sabiduría eres un buen administrador. Cuando eres sabio, eres una persona que habla con prudencia, que habla las cosas y acomoda las cosas de acuerdo al momento y a la necesidad. ¿Sabes? Dios es el mejor comunicador y Él nos da todas las herramientas para que en su nombre tú y yo también seamos buenos comunicadores. Caminar con sencillez y efectividad para que podamos hacer la diferencia entre la riqueza de este mundo y la riqueza celestial que tenemos en Él, para vivir una vida profunda, una vida que trasciende, una vida que enriquece a los demás. Por eso es tan importante que tú y yo podamos saber quiénes somos, que podamos saber qué es lo que Dios ha puesto en nuestra vida, todo lo que Él ha depositado. Porque cuando nosotros entendemos todo eso, entonces entendemos que tenemos riqueza, que somos ricos. ¿Verdad? Jesús dijo, el apóstol Pablo en el libro de Corintios dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que en su riqueza, para que en su pobreza tú y yo fuéramos enriquecidos. La palabra enriquece nuestra vida. La presencia de Dios enriquece nuestra vida. Todos los dones y talentos, todo lo que Dios ha depositado dentro de nosotros es una riqueza que vale mucho más de todo lo que está afuera. De hecho, tu vida, tu persona, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu valen más que cualquier otra cosa. No sé si tú lo sabías, pero toda la creación fue hecha por causa de ti y no tú fuiste hecho por causa de la creación. Todo lo que existe fue hecho para que tú y yo lo podamos disfrutar. Cuando viajamos por la carretera, Dios nos dio la oportunidad de viajar la semana anterior 2 veces. Entonces, cuando viajas por la carretera y ves todo, dices: wow, qué impresionante. Todo lo que alcanzas a ver, los árboles, el paisaje, ¿verdad? Nada más irte de aquí a Cuernavaca, el cielo cambia totalmente. Aquí está nublado algo, allá está totalmente los cielos abiertos, es impresionante. Y sabes, Dios hizo todo eso para ti y por ti. Tú y yo necesitamos entender la riqueza que tenemos, porque cuando entendemos lo que tenemos, eso es lo que daremos. Jesús habló y dijo que de la abundancia del corazón del hombre habla su boca. De lo que estés lleno, de lo que tú sabes que eres y que tienes, eso es de lo que vas a hablar. Por eso es importante hoy el tema: ¿qué hablamos en medio de las crisis? Hay palabras, acciones, alcances que llegan no solo al alma, sino al espíritu. Ese espíritu es el núcleo principal donde se llevan a cabo los cambios. Los verdaderos cambios se producen cuando una palabra, una acción llegan al espíritu de una persona. Esta es la sabiduría de los reyes, de los que han entendido, ¿verdad?, que en Cristo somos reyes y sacerdotes. No solo es una sabiduría terapéutica, no es algo que te trae paz en el momento, sino también es una sabiduría que trae sanidad,
una sabiduría que puede cambiar tu corazón, que puede cambiar tu entorno. Además de esto, nos proporciona la esencia para poder compartirlo con muchos otros. Esto es bien importante. Entre más entendamos, entre más sepamos todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios nos ha dado, podremos hablarlo con los demás. A veces nos da pena o no le compartimos a las demás personas porque no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Pero Dios quiere que tú y yo podamos entender y recibir todo lo que Él nos ha regalado. Cada vez que tú y yo venimos a este lugar, no sé si lo sabías, pero vienes y adquieres inteligencia, adquieres sabiduría. Cada vez que venimos a este lugar, somos enriquecidos. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Que cuando yo soy enriquecido, tenga para dar y para compartir, tenga para darles a otros, tenga para bendecir a otros. Una de las primeras cosas que Dios hizo en mi vida, cuando yo lo empecé a conocer, es que Él trajo sanidad a mi vida, a mi corazón, pero también en mi cuerpo. Entonces me acuerdo que venía constantemente un predicador a hablar de sanidad. Y como yo había visto el poder de Dios y había visto cómo Dios había sanado y tocado mi corazón y mi cuerpo, me acuerdo que empecé a salir y con las personas que me encontraba, iba y oraba por ellas. De repente en una ocasión veo a un pastor que agarró a una persona que traía molestias en su espalda. Y agarró a ese pastor y le tomó los pies, lo sentó, le tomó los pies y empezó a orar. Y sus pies se empezaron a acomodar porque tenía un pie más largo que el otro. Entonces yo vi eso y yo dije, wow, qué impresionante. Ese es el poder de Dios. Entonces que me agarro y cuando regreso a la casa, me acuerdo que mi cuñado estaba enfermo de la espalda y que me lo agarro. Él ni quería mucho de la oración, pero yo me lo agarré y dije, ahorita voy a orar por él y que se empiezan a enderezar los pies. Y luego vamos y visitamos a mis suegros. Y Martín, mi suegro, también estaba mal de la espalda, le dolía. Le dije, siéntate, lo agarré de los pies. ¿Y qué crees? Que Dios lo sana. Cuando vemos las cosas que Dios ha puesto dentro de nosotros, todas las cosas que Dios nos ha dado, tenemos la oportunidad de compartirlo con otros. Tenemos la oportunidad de bendecir a otras personas a través de lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuánto creen eso? Amén. Entonces no debemos descuidar los detalles. Necesitamos darnos cuenta que la sabiduría divina no solo es para bendecir nuestra mente, sino también la sabiduría nos lleva a sanar nuestra alma, a sanar nuestras emociones. Por eso uno de los principales temas de la Biblia es el perdón. Por eso si algo Jesús nos insistió y todavía el apóstol Pablo habla acerca de algo, es acerca del perdón. Y nos dice, perdona a los demás como Dios te ha perdonado a ti. Nos enseña que la sabiduría está en perdonar, como tú y yo hemos sido perdonados. ¿Cuántos han sido perdonados por Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos siguen siendo culpables? Ándale, qué bueno que nadie levantó la mano. Bueno, sí, algunos sí. No, hemos sido perdonados. Cristo pagó un alto precio por nosotros en la cruz para que tú y yo podamos vivir bajo su perdón. Y cuando yo soy perdonado y entiendo que soy perdonado, ¿qué crees? No me cuesta trabajo perdonar a los demás. Porque sé que ya Dios me perdonó. Jesús le dijo a sus discípulos, den de gracia lo que de gracia han recibido. No podemos dar, dile por favor al que tienes a tu lado, no podemos dar lo que no tenemos. Si tú y yo no recibimos el perdón de Dios, no lo podemos dar. Si tú y yo nos sentimos culpables, acusados, condenados por causa del pecado, por causa de los errores, no podremos perdonar a los demás. Por eso la sabiduría nos llama a sanar en nuestro corazón, en nuestra alma de una manera profunda. Los contratiempos se presentarán
Y si permanecemos confusos y debilitados, nos van a hacer caer en el error de cargar nuevamente en el problema. A veces cuando no aceptamos el perdón de Dios, a veces cuando no soltamos el perdón hacia los demás, cargamos el problema, cargamos la situación y no nos damos cuenta que eso nos debilita, que eso nos hace perder fuerza para poder seguir adelante. Por eso, cuando tú y yo busquemos crecimiento, cuando tú y yo busquemos avanzar, es necesario que primero experimentemos una transformación en nuestro pensamiento, en nuestros hábitos, porque cuando no lo hacemos así, vamos directo al fracaso. Cuando tú y yo estamos buscando avanzar, crecer, ser personas que desarrollamos diferentes áreas de nuestra vida, necesitamos entender que hay cambios que necesitamos realizar. Eso es lo que la sabiduría nos enseña. Hay demasiadas personas que tienen sueño. ¿Cuántos tienen sueño? Por eso viven dormidas. Pero hay unas pocas personas que tienen un sueño que no los deja dormir. Yo creo que aquí hay puras personas que tienen un sueño que no les deja dormir. Un sueño que los levanta todos los días, y este es el día de mi vida. Este es el día que Dios tiene para mí, para que yo pueda alcanzar lo que Dios ha preparado para mí. Hoy es el día para la sanidad de mi vida. Hoy es el día de la sanidad de mi familia. Hoy es el día de la sanidad o del milagro en mi trabajo, en mi negocio. ¿Cuántos se levantan así? En el nombre de Jesús. Si no lo hacías, necesitamos levantarnos así, creyendo que Dios hace nuevos días en el nombre de Jesús para cumplir nuestros sueños. Proverbios en el capítulo 14, versículo 33 dice la Biblia: en el corazón del prudente, ¿qué dice? Reposa la sabiduría. ¿Cuántos prudentes vinieron? Eso. Dice, pero no es conocida en medio de ¿quiénes? De los necios. ¿Cuántos necios vinieron? No, levanten la mano. Al final cuentan su testimonio. Dice la palabra que no es conocida en los necios. Solo en el corazón del prudente, dice, reposa la sabiduría. Por eso a veces cuando actuamos de acuerdo a la sabiduría, para los demás es una locura. Es este cuate, ¿cómo se le ocurre actuar así? ¿Cómo perdona si le están haciendo algo que no está bien? Porque dice que en el corazón de los necios no hay sabiduría. No reconocen la sabiduría, no saben lo que es el estilo de vida de la sabiduría. La vida exitosa, la vida que lleva al crecimiento, se forma en los tiempos más adversos, no en los momentos de mayor calma. Adquirir sabiduría demanda momentos de cordura en medio de la tormenta. En medio de los momentos difíciles requiere que tú y yo podamos tener momentos de cordura donde decidimos, donde hablamos las cosas correctamente. Y aunque oscuros presagios con aroma de crisis floten en el aire, una voz firme y llena de esperanza atrae nuestros sentidos a un puerto seguro. La esperanza se teje aún en medio de los tiempos más angustiantes. Así es la sabiduría que Dios derrama sobre nuestra vida. Hoy estaba escuchando dos cantos que uno de ellos que ya tiene mucho tiempo, uno es más nuevo. Pero me doy cuenta cómo constantemente hay personas que están escribiendo al Señor o cantos de alabanza o de adoración en donde nos recuerda que Dios lo hará otra vez, que Dios va a abrir ríos en medio de la sequedad, que Dios va a abrir caminos donde no los hay, que Dios va a abrir puertas en donde menos los imaginamos. Dios quiere que nosotros podamos tener esperanza en medio de las situaciones difíciles. Solo es en esos momentos cuando comprendemos, cuando entendemos que nunca los mares en calma forjaron marineros hábiles.
Las crisis siempre se traducen en oportunidad. Ya llegó el camión, por si alguien lo esperaba. Recordamos cuando hubo un momento de crisis en el mar de Galilea, cuando Jesús, dice la palabra que Él se queda orando en un lugar apartado y le dice a sus discípulos que cruzaran hacia el otro lado. Ellos iban hacia el otro lado y dice que a mitad del camino, a mitad del mar de Galilea, dice que hubo una gran tormenta. De repente había un momento de crisis, un momento difícil, donde ellos no sabían qué hacer. Ellos siendo pescadores, siendo personas del mar que eran experimentadas en ese trabajo, llega un momento que en medio de la crisis ya no sabían qué hacer. Y dice la palabra que en ese momento, en el momento de mayor crisis, Jesús se aparece, viene caminando sobre las aguas y los discípulos se espantan y dicen: ¿qué es eso que vemos? Y pensaban que era un fantasma. Imagínate ver una persona caminando en el agua, era una locura. Pero sin embargo, cuando reconocen y ven, dicen: no, es Jesús. Jesús les da la enseñanza, la mejor enseñanza presencial que te puedas imaginar, en donde les muestra que lo imposible es posible, que en medio de las crisis se puede caminar por encima de ellas y puedes vencerlas además. Jesús no solo camina sobre las aguas, hace que camine Pedro sobre las aguas, lo levanta cuando está a punto de hundirse, y cuando llega a la barca le pide al lugar que se tranquilice. ¿Y qué crees? Se tranquilizó, se quitó la tormenta. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que nos puede sacar adelante en medio de las crisis, pero que quiere que tú y yo podamos mantener una actitud de fe, una actitud de esperanza, una seguridad de que tenemos un Dios que es poderoso en el nombre de Jesús y que Él lo hará otra vez. A veces pensamos que solo cuando recibimos a Cristo ya recibimos el milagro, ya recibimos su gracia, ya recibimos su perdón, ya recibimos sanidad. Y pensamos que eso solamente es cuando recibimos a Cristo, pero no. Constantemente Dios quiere que tú y yo podamos ver sus milagros, que tú y yo podamos ver su mano poderosa sobre nuestra vida, que podamos ver que Él nos ama y que Él está con nosotros. Dios ha hecho cambios en mi vida y en mi familia, pero eso no quiere decir que todavía no haga falta cosas. Así es que cada día o cada tiempo necesito levantarme diciendo: Señor, si tú lo hiciste hace un tiempo, tú lo harás otra vez en el nombre de Jesús. Dios lo volverá a hacer. El crecimiento y las victorias no vienen sin la presencia de la prueba. Por ello, quien vive la experiencia de la adversidad y la vence, se vuelve un faro en la noche de tormenta de alguien más, se convierte en un ejemplo. Entonces es imposible no crecer cuando tú ayudas a otros en su crecimiento. Llegar a este punto es necesario para vivir el principio de la verdad revelada. Dios quiere que podamos conocer su palabra, pero no solo que la podamos conocer y creer, sino que la podamos vivir. Que podamos ver cómo Dios nos ayuda a poder sobrepasar las cosas. Que Dios nos ayuda a poder ser personas que superamos el pasado, que superamos las crisis, que entendemos que las crisis son pasajeras. ¿Cuántos saben que las crisis son pasajeras? No son eternas. Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 34. 6 del 31 al 34 dice: no se afanen, pues, ¿qué dice después? Diciendo. Esta parte me llamó la atención, porque Dios está hablando de lo que hablamos. ¿Qué hablamos en medio de las crisis? Esta parte es esencial, esta parte es un punto clave en medio de esta enseñanza, porque dice: no se afanen, pues diciendo.
¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dice, porque los gentiles buscan, o podríamos decir, los gentiles hablan acerca de estas cosas, pero en ustedes no debe de ser así. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo en medio de las crisis? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? Eso hablamos en medio de las crisis. Jesús nos enseña y nos dice, pero su Padre Celestial, ¿cuántos tienen un Padre Celestial? Dice, su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas esas cosas. Deja de hablar de eso. Deja de pensar en eso. Dice, porque los gentiles, mas busquen primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Busca el reino de Dios. Cuando tú y yo vayamos a hablar en medio de las crisis, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios. Señor, ¿qué quieres que hable en medio de esta crisis? ¿Qué es lo que tengo que hablar? ¿Qué es lo que tengo que orar? ¿Qué es lo que tengo que orar en medio de la crisis? Necesitamos buscar su reino, necesitamos buscar su dirección, necesitamos buscar su consejo, necesitamos buscar su palabra, necesitamos escuchar cantos, leer palabras que alimenten nuestra fe, para que en medio de las crisis podamos tener palabras que puedan destruir las tormentas, que puedan acabar con las crisis, que puedan convertirse, como hace un rato veíamos, en una luz, en una lámpara que nos guíe en medio de las tormentas. Que podamos saber, sí, estoy caminando en medio de una crisis. Sí, estoy caminando en medio de una crisis, pero Jesús viene conmigo. Yo no estoy solo, Él está conmigo. ¿Cuántos saben que Jesús está con ustedes? Él está con nosotros. En medio de la crisis, lo primero es que cuando Pedro veía a Jesús, caminaba sobre las aguas. Cuando Pedro quita sus ojos de Jesús, ¿qué sucedió? Dejó de ver a Jesús, se hundió. Perdió su fe, perdió su confianza, perdió la lámpara en medio de la crisis. Tú y yo somos llamados a ser personas que tenemos una lámpara, que tenemos una esperanza, que entendemos que las crisis son temporales. Por eso continúa diciendo en esta parte, así que no se afanen por el día de mañana, no hablen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. El mal que estamos pasando es suficiente para poder enfrentarlo con la mejor actitud, para poder enfrentarlo con las mejores palabras, para poder enfrentarlo en la oración, con ánimo, con esperanza. Gloria a Dios. En la vida, en todas las etapas que transitamos, de hambre o de abundancia, de salud o de enfermedad, todos pasamos por crisis. ¿Cuántos no han pasado por crisis? Alguien que no haya pasado por crisis, levante su mano. Todos hemos pasado por crisis. Y muchas veces nos damos cuenta que carecemos de valores, de empatía por los demás. Hay una parte que me llama mucho la atención cuando Jesús dice la palabra que Él le dan la noticia. ¿Qué crees que le dieron de noticia? Mataron a tu primo Juan el Bautista. No puede ser. Dice que Jesús se apartó a un lugar desierto a buscar el reino de Dios. Cuando salió de ese momento difícil, ¿qué crees que sucedió? Había una multitud de personas. ¿Y sabes? Dice la palabra que Jesús, al verlos, sintió compasión de ellos. Imagínate cómo en medio de una crisis aún puedes sentir compasión de las personas. Aún puedes ver que la necesidad de las personas es apremiante, que necesitan a Cristo.
Tu familia, mi familia, mis vecinos, tus vecinos, nuestros compañeros de trabajo, ¿qué crees? Necesitan a Cristo. Dios quiere que en nuestra vida haya ese sentir, esa compasión que hubo en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nos aferramos a la promesa que hemos recibido y no perdemos el enfoque, la lámpara, lo que nos lleva a seguir hacia adelante, podemos tener siempre una luz de esperanza que nos impulse a seguir avanzando y ser para los demás una luz que no se apaga a pesar de los vientos violentos que nublan la razón y que quieren acabar con la esperanza. Dios nos llama a ser personas que vamos adelante. Por eso hablamos de liderazgo. Por eso hablamos de ser personas que vamos adelante. ¿Por qué? Porque somos personas que hemos conocido la verdad de Dios y que hemos visto cómo Dios nos ha sacado adelante. Y que ahora el siguiente punto de nuestra vida es ayudarles a otros a que también puedan salir de sus crisis, que puedan vencer en medio de sus crisis. Es entonces cuando recordamos que la crisis no se traduce como una gran amenaza, sino como una gran oportunidad. ¿Por qué he de preocuparme? No es asunto mío pensar en mí. Asunto mío es pensar en Dios, es buscar su reino. Es decirle, Señor, ¿qué tienes para mí en medio de esta crisis? ¿Qué tienes para mi familia en medio de esta crisis? Y sabes, cuando yo pienso en Dios, Dios es el que piensa en mí. Por eso dice la palabra, tu Padre Celestial sabe que tú necesitas estas cosas. Él es tu papá. ¿Y qué crees? Él es un buen padre. Dice que nosotros, siendo pecadores, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todo lo que necesitamos? Nos dará al Espíritu Santo. El Espíritu Santo trayendo el reino de Dios a nuestra vida en medio de las crisis, trayendo la dirección, la guianza, trayendo las palabras correctas. Señor, gracias porque tú estás conmigo. Señor, gracias porque en medio de esta tormenta no estoy solo. Tú estás conmigo y tú lo harás otra vez. Tú me levantaste una vez, tú lo volverás a hacer. Por eso no es bueno vivir de éxitos pasados. Cuando vivimos de éxitos pasados, solo aumentamos la melancolía y la desesperación cuando las cosas en el presente no están bien. Dios no quiere que estemos viviendo de victorias pasadas, sino Dios quiere que nosotros, si vamos a hablar de algo, hablamos de los fracasos que logramos vencer. Que si vamos a platicar de algo, platiquemos o contemos acerca de cómo superamos los fracasos. Porque quien está decidido a llegar a su meta, los tropiezos no son otra cosa que caídas hacia adelante. Te caes y te vuelves a levantar. Así es que hoy te traigo una buena noticia. Lo que estás viviendo no es para siempre, se va a terminar. Es más, el COVID no es para siempre, se va a terminar en el nombre de Jesús. Los problemas, las situaciones no son eternas. El único que es eterno se llama Jesús. Amén. Y Él está vivo, Él vive hoy. Dale un aplauso a Jesús. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue haciendo milagros. Él sigue tocando corazones. Él sigue haciendo cosas nuevas. Él dice en el libro de Isaías, dice, he aquí yo haré cosa nueva. Y constantemente Dios está haciendo cosas nuevas. A veces perdemos ese detalle de sorprendernos, pero date cuenta, todos los días Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Dios te sorprende con cosas y a veces ni cuenta nos damos cómo Dios nos permite ver un sol impresionante y decimos, ay, qué padre, pero no nos damos cuenta, Dios lo hizo para nosotros. Dios nos abre caminos, Dios nos guarda del mal.
¿Cuántos Dios los ha guardado del mal? Y a veces ni cuenta nos damos. Vamos con los audífonos en el micro ahí bailando, no sé, cantando, y no nos damos cuenta cómo Dios nos va librando y guardando del mal. Cómo tenemos un Padre Celestial que sabe lo que necesitamos. La fe convierte las losas de imposibilidad en peldaños hacia la cumbre, y las ruinas de nuestro pasado las convierte en palacios para nuestro futuro. Todo lo que tú y yo hemos pasado, lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido, se debe de convertir en algo que me ayude a crecer, a avanzar, a madurar. Antes veía las fotos, ayer estuvimos viendo con mi sobrina las fotos de cuando se casaron, estábamos viendo las del civil, y en 19 de 20 fotos salimos yo y Carlitos. Estábamos riéndonos porque, y sabes, antes cuando veía las fotos me causaba melancolía. Ay, qué tiempos aquellos, qué lindo. Ay, sí, yo era feliz. Pero sabes, Dios ha empezado a cambiar mi forma de pensar, y ahora veo que gracias a Dios, en medio de esas temporadas, he podido superar crisis, he podido superar tormentas, he podido superar desengaños, equivocaciones, errores que he cometido. Y sabes, se convierten para mi vida en un impulso para poder ir adelante y para no volver a cometer los mismos errores, para poder seguir adelante y saber que si Dios estuvo conmigo en ese momento, Dios sigue estando conmigo en este momento y me va a llevar a cosas más grandes en el nombre de Jesús. Así es que ese no es el mejor momento de tu vida. Todavía el mejor momento de tu vida todavía no lo has vivido. Todavía está por venir en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado: lo mejor está por venir en el nombre de Jesús. Porque así es Dios. Él nos sorprende con cosas nuevas. Él dice: yo lo haré de nuevo. Yo abriré caminos en el desierto, ríos en la sequedad. En el lugar donde había chacales o chacas, no, perdón, eso es otra cosa. Donde había chacales, dice: yo haré habitar al cordero y al león, y se llevarán entre ellos. Viene un tiempo nuevo, iglesia, para cada uno de nosotros. Vienen tiempos mejores para nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. Wow. Así que nuestro paso por la vida, hablemos alto para que nos oigan, hablemos claro para que nos entiendan, y breve para no dormir a los demás. Eso ya me lo estoy aprendiendo. Terminamos con Lucas capítulo 12, versículos del 22 al 23. Dice: dijo luego, ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús están aquí? ¿Cuántos se bautizaron la semana anterior? ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Le dijo a ustedes, a sus discípulos: por tanto les digo, escucha. Dile al que está a tu lado, dile: te están hablando. No te afanes por tu vida. Deja el afán. Deja de preocuparte por lo que vas a comer. Algunos ya están pensando en el mole, en los camarones. Deja de estar pensando en eso. ¿Qué comeremos? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiremos? La vida que yo te di, dice Dios, es más que el alimento. Si Dios te dio la vida, Él te puede dar todas las demás cosas en el nombre de Jesús. Y dice: y el cuerpo más que el vestido. La semana pasada hablábamos: tú eres el que le da valor a las cosas. Las cosas no te dan valor a ti. No importa qué marca uses, el que le da valor a esas marcas eres tú. No importa si es Gucci o es del tianguis, tú eres el que le da el valor a las cosas. Tú eres el que verdaderamente vale. Para Dios es importante que tú sepas que tú eres más valioso que cualquier cosa. Es más, que tú eres más valioso que cualquier tormenta. Que para Jesús le dice: calla y enmudece. ¿Y qué crees que sucede? Se callan y se enmudecen.
que Jesús dice a ese monte, muévete, y se planta en el mar. ¿Qué crees que sucede? Se planta en el mar en el nombre de Jesús. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos en nuestra boca el poder de hablar la vida y de hablar la muerte en el nombre de Jesús. Así es que ¿por qué no te pones de pie? Y empezamos a declarar sobre nuestra situación que estamos viviendo. Le empezamos a decir a nuestra situación en el nombre de Jesús. Dios lo hará otra vez y estará siendo cambiada. Y los montes se estarán quitando. Las situaciones difíciles estarán cambiando. Las divisiones en las familias se estarán destruyendo. Quiero escuchar tu voz. Empieza a declararlo. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, tomamos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, para levantar nuestra voz, para hablarle a nuestras situaciones y decirle a nuestra situación: yo soy más valioso que cualquier tormenta en el nombre de Jesús, y tengo la autoridad para decir que toda tormenta es quitada y es destruida en el nombre de Jesús. Vamos, decláralo, Señor. Toda división en las familias queda destruida en esta hora, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Toda necesidad, toda escasez, Padre precioso, hoy le hablamos y declaramos bendición. Gracias, Jesús. Si tú estás buscando por un trabajo, empieza a declarar: Señor, las puertas se abren en el nombre de Jesús. Puertas de oportunidad se abren para mi vida, para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, Dios, en el nombre de Jesús. Decláralo, que vienen tiempos mejores para tu vida, para tu familia, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Padre. Gracias por el poder y la autoridad que tú nos has dado, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre precioso, para declarar palabras que bendicen, palabras que edifican, Padre, palabras que transforman, bendito Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Padre. Oh, gracias, Jesús. Tú estás aquí, Señor. Y si alguien nos da la seguridad en medio de las tormentas, eres tú, Jesús. Porque tú no nos dejas ni nos desamparas. Porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Pon tu mano en tu boca y declara conmigo: Señor Jesús, hoy bendigo mi boca. Hoy declaro que a través de mi boca se hablarán palabras de bendición, palabras de edificación, palabras que transformarán mi corazón y el corazón de los que están cerca de mí. Bendigo mi boca, bendigo mi lengua y declaro que lo que soy y lo que tú has puesto en mi vida, eso estará saliendo de mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En el nombre de Jesús. Cuando tú y yo bebemos de Jesús, nos convertimos en esa fuente para bendecir a otros. Así es que esta semana no te pierdas la oportunidad de hablarle a alguien. Platícale a alguien cómo Dios te ha ayudado en medio de tus situaciones. Platícale a alguien de cómo Dios te ha bendecido. Yo creo que hoy es una buena semana para compartir acerca de Dios. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar un momento más tu lugar. Qué padre que te conectaste y hayas pasado este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y toda tu familia. No olvides seguirnos en todas las redes, envíanos un mensaje, queremos conocerte y comparte con todos tus amigos este video. Nos vemos el próximo domingo.